Hasta ahora hemos hablado entonces del campo magnético y algunas implicaciones que ya tienen sobre las cargas y sobre algunos conductores que lleven corriente. Nos interesa ahora pensar en la siguiente idea. Si yo sé que dos imanes interactúan entre sí y uno le hace fuerza al otro, y si yo sé que una carga en movimiento siente efectos de un campo magnético, ¿será que una carga en movimiento genera campos magnéticos? Y la respuesta a eso es que sí, aunque no en todos los puntos del espacio, pero que efectivamente una carga en movimiento a su alrededor va a generar un campo magnético. Se trata entonces de lo siguiente. Supongamos dos planos perpendiculares y supongamos que tenemos una partícula que se está moviendo sobre esta arista de acá, que es la intersección entre los dos planos perpendiculares. Vamos a suponer que yo quiero evaluar el campo magnético en algún punto particular. Quiero mirar si el efecto del campo magnético generado por esta partícula en un punto particular. La distancia que hay desde la carga hasta el campo lo vamos a llamar R. Y hay un vector unitario U sub R que me indica la dirección de ese vector. Este ángulo θ va a ser el ángulo que forma el vector U sub R acá, este vector, con la velocidad que lleva la partícula que va en esta dirección. Si la partícula en este caso es positiva, entonces lo que se puede encontrar experimentalmente es que hay un campo que se genera en este punto, que es perpendicular al vector velocidad y que es perpendicular a este vector R. El campo generado aquí es perpendicular a ellos dos. Veámoslo acá en la ecuación. Este campo magnético es perpendicular a la velocidad y es perpendicular a este vector U sub R, que depende de qué tan alejado me encuentre de la partícula. A mayores distancias, menor va a ser el campo, que también va a depender de la carga. Si hay una carga muy grande, el campo que ella va a generar es muy grande, que depende de la magnitud de la velocidad. Entre más rápido se esté moviendo la partícula aquí, más grande es el campo en este punto. Yo aquí lo analicé inicialmente en este primer puntico, pero lo podíamos haber analizado en otro punto diferente. Lo que se encuentra, les había dicho, entonces es perpendicular a los dos. Estos vectores serían paralelos acá. Nótese que este vector es más grande que estos dos, y la razón es que en este punto el vector R, que va desde el punto, se llama el punto fuente, hasta el punto campo, el vector que va del punto fuente hasta el punto campo es más pequeño acá. Al ser más pequeño es más grande el campo. Y fuera de eso, este ángulo acá en este punto, digamos que es 90 grados, sea más grande que θ, y por lo tanto, al hacer la magnitud, el seno del ángulo que aparece acá, producto cruces con seno, entonces sería por ejemplo 1 y entonces me da una magnitud más grande. Yo puedo calcularlo no sobre este plano, sino sobre este otro. Entonces lo que hay que encontrar es que igualmente ya el vector R va desde acá hasta acá, la velocidad sigue acá, entonces el campo resultante aquí en este punto es perpendicular tanto al vector de velocidad como al vector que me conecta el punto fuente con el punto campo, me da hacia abajo. Esta flechita debe ser un poquito más grande porque tiene el mismo efecto que habíamos mencionado hace un momentico. Lo que va a encontrar entonces uno es una expresión como esta, que el campo magnético depende de una constante que le llama la permeabilidad magnética del vacío, dividido 4pi, de la carga, de la velocidad, del vector U sub R y de R cuadrado. Si ya lo que se tiene no es una carguita moviéndose, sino un elemento de corriente, se puede mostrar que el campo magnético que genera este elemento que lleva una corriente en un punto cualquiera está dado por esta expresión. Esto le llama la ley de Biot-Savart. Es mu sub 0 sobre 4pi la corriente que conduce, el dl. El dl es un segmento orientado en la dirección de la corriente. 1 sub r, que es el vector que me conecta el punto fuente con el punto campo, y de la distancia al cuadrado. Son vectores nuevamente, también son perpendiculares en cada punto a ambos, al dl y al u sub r. Y ese es el campo que se genera en cada punto. Nótese aquí que si r tiende a infinito, el campo tiende a cero. Es una posibilidad para que el campo me dé cero. Y note además que si dl y u sub r son paralelos, si estoy analizando sobre toda esta línea de acá, donde ellos son paralelos o antiparalelos, el producto cruz me da cero. Entonces, sobre la línea que está conduciendo la corriente no hay campo magnético. Es otra de las consecuencias que aparece acá de este resultado. Ya con esto se puede calcular el campo que genera un alambre infinito, un alambre, una espira circular, una espira cuadrada, etcétera, etcétera. Aquí nada más vamos a detallar cómo sería el campo que genera un alambre recto que lleva una cierta corriente.
El campo magnético en este caso es tangente a cada puntico donde vaya a considerarlo yo. Si aquí hay una corriente en esta dirección y yo quiero calcular el campo acá, esto que está dibujando acá son las líneas, pero yo quiero conocer el campo en este punto, el campo es tangente en cada punto a esas líneas de campo magnético. Lo que se encuentra es que una corriente que se esté moviendo en esta dirección genera un campo magnético que son círculos, o las líneas de campo son círculos alrededor de él, y que yo puedo determinar su dirección poniendo este dedo en la dirección de la corriente y enrollando la mano derecha. Entonces, si yo quiero conocer cómo es el campo en este punto y un alambre que lleve una corriente en esta dirección, es mi problema. Quiero conocerlo en este punto. La dirección de él es, ponga este dedo en la dirección de la corriente y enrolle. O sea que el campo magnético acá va a salir. Iría, digamos, de esta forma, como en esta posición. Digamos que yo quiero conocer el campo magnético en este punto de un alambre que conduce una corriente de esta forma. Mi dedo en esta dirección, enrollo, ¿cierto? Hasta que llegue acá. Este es el punto donde quiero determinarlo. Los dedos apuntan hacia abajo. Aquí va la dirección del campo magnético. Si lo quisiera determinar aquí abajo, enrolle, le queda hacia acá. Que no presente entonces ninguna dificultad en entender que el campo magnético de un alambre infinito por acá, si lo estuviera viendo de frente, por acá sale y en esta parte entra. Porque en realidad son círculos que se cierran.